Imagina un libro que contiene los secretos del universo, un texto capaz de transformar vidas, inspirar naciones y resistir el paso del tiempo. La Biblia es ese libro. Ha sido una fuente de sabiduría, consuelo y dirección espiritual por miles de años. Si alguna vez te has preguntado por qué este libro sigue siendo tan influyente, estás en el lugar correcto. Hoy, te llevaré en un viaje a través de los textos sagrados que componen la Biblia, para que puedas comprender por qué ha tocado a tantas personas. Vamos a explorar las historias poderosas que han cambiado el curso de la historia humana. La Biblia no es solo un conjunto de relatos antiguos, es una historia viva que tiene el poder de resonar en nuestros corazones hoy en día. Cada uno de sus capítulos está lleno de enseñanzas que trascienden el tiempo. Desde el Génesis, donde se narra la creación del mundo, hasta el Apocalipsis, donde se predice el fin de los tiempos, la Biblia nos habla de nuestra humanidad, nuestros errores y nuestra capacidad para redimirnos. ¿Te has sentido alguna vez perdido o en búsqueda de respuestas? La Biblia ha sido para muchos la brújula que los ha guiado de vuelta a su propósito. En esta serie de episodios, recorreremos juntos los momentos más impactantes de la Biblia. Desde la creación del hombre hasta la vida de Jesús, pasando por los grandes éxodos y batallas épicas. Cada parte será una oportunidad para reflexionar sobre los valores que se han transmitido a lo largo de generaciones. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia religiosa, es una narrativa llena de simbolismo, significado y, lo más importante, lecciones de vida aplicables al día a día. Tal vez te estés preguntando por qué es importante conocer estos relatos en un mundo tan moderno y tecnológico. La respuesta es sencilla, porque los valores y las enseñanzas que se encuentran en las páginas de la Biblia son atemporales. Nos hablan del amor, del sacrificio, de la fe y de la esperanza. En tiempos de incertidumbre, ¿quién no busca una fuente de estabilidad y propósito? Esta obra milenaria tiene el poder de conectar nuestras vidas con algo mucho más grande que nosotros mismos, desde los primeros capítulos del Génesis, donde se describe la creación del mundo, hasta el último libro, el Apocalipsis. La Biblia abarca todos los temas universales que han preocupado a la humanidad: la vida, la muerte, el amor, el pecado, la redención. Cada historia, cada versículo, está diseñado para hacernos reflexionar sobre nuestra propia existencia y el papel que desempeñamos en este gran teatro de la vida. No es casualidad que sea el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Cada historia bíblica tiene una enseñanza, pero también una conexión emocional profunda. ¿Quién no ha sentido alguna vez el peso de una decisión difícil como la que enfrentó Adán en el jardín del Edén? ¿Quién no ha buscado consuelo en tiempos de dificultad, como Moisés en su travesía por el desierto? La Biblia no solo nos presenta personajes antiguos, nos presenta espejos donde podemos vernos reflejados. Y es esa conexión personal lo que ha mantenido a este texto relevante por milenios, pero no pienses que este será un recorrido meramente informativo. A lo largo de este viaje, quiero que te permitas experimentar las emociones y los desafíos que enfrentaron los personajes bíblicos. Quiero que sientas la tensión en las batallas, la desesperación en los momentos de duda y la alegría en las victorias. Cada episodio estará lleno de momentos emocionantes que te harán sentir parte de la historia. Este no es solo un estudio sobre la Biblia, es una invitación a vivir sus enseñanzas de forma activa, ya sea que estés familiarizado con los relatos bíblicos o que esta sea tu primera inmersión en sus enseñanzas. Te aseguro que encontrarás algo que resonará contigo. La belleza de la Biblia es que tiene algo para todos, tanto para los que buscan respuestas filosóficas profundas como para aquellos que simplemente quieren conocer más sobre las raíces de la cultura y la moralidad. Esta será una experiencia que no solo informará, sino que también transformará tu forma de ver la vida. Así que, si estás listo para comenzar este fascinante viaje a través del libro más influyente de la historia, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Abramos juntos las páginas de la Biblia y descubramos las verdades atemporales que han guiado a generaciones. Recuerda que cada relato tiene algo que enseñarnos y estoy aquí para guiarte a través de estas lecciones invaluables. Comencemos con el primer relato, la creación del mundo y los orígenes de la humanidad. Todo comienza con el origen. El primer libro de la Biblia, Génesis, relata cómo Dios creó el universo de la nada. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Con estas palabras, inicia una narrativa que ha sido contada y recontada por miles de años. Según la Biblia, el mundo no era un accidente cósmico, fue creado con un propósito. Día a día, Dios fue formando la luz, las aguas, los cielos y la tierra, poniendo orden en el caos. Este relato no solo explica el origen del mundo, sino que establece una relación entre el Creador y su creación. El relato de la creación continúa con la formación del hombre y la mujer, Adán y Eva, quienes fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos no solo fueron colocados en el jardín del Edén para disfrutar de la belleza del paraíso, sino que también fueron encargados de cuidarlo. Este mandato divino simboliza la relación especial entre Dios y la humanidad, una relación que implica responsabilidad y propósito. En ese jardín perfecto, Adán y Eva vivían en armonía con la naturaleza y con Dios, libres de dolor, muerte y maldad. Sin embargo, en medio del jardín, Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiendo a Adán y Eva que no debían comer de su fruto. Aquí es donde entra en escena la figura de la serpiente, un símbolo del engaño y la tentación. La serpiente, astuta y persuasiva, logra que Eva dude de las palabras de Dios y coma del fruto prohibido. No tardó en ofrecer el fruto también a Adán, quien, sin cuestionar, hizo lo mismo. Este acto de desobediencia marcó el primer pecado de la humanidad, un pecado que trajo consigo graves consecuencias. El momento en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido no fue solo una desobediencia superficial. Fue un desafío directo a la autoridad y sabiduría de Dios. En ese instante, se dieron cuenta de su desnudez, un símbolo de su vulnerabilidad y vergüenza. Por primera vez, sintieron el peso del pecado y el distanciamiento de su Creador. Esta conciencia de su pecado los llevó a esconderse de Dios, un acto que refleja el comportamiento humano hasta el día de hoy cuando intentamos ocultar nuestras faltas y errores. Cuando Dios los confrontó, Adán culpó a Eva, y Eva a la serpiente. Este patrón de buscar excusas es algo que sigue resonando en nuestra vida cotidiana. Al final, ambos fueron expulsados del Edén, y con ellos, la humanidad quedó marcada por el pecado original. La muerte, el dolor y la dificultad en el trabajo se convirtieron en parte de la realidad humana. A pesar de la tragedia, el relato de la caída de Adán y Eva también es una historia de esperanza, porque incluso en su castigo, Dios promete la redención futura a través de un Salvador. El pecado original es, entonces, el punto de partida de toda la narrativa bíblica. Desde este evento, la Biblia explora cómo el pecado afecta a la humanidad y cómo Dios, en su misericordia, ofrece una solución. Aunque Adán y Eva cayeron en desgracia, Dios no los abandonó. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo se desarrolla un plan de redención que culminará en la llegada de Jesucristo. Este es un recordatorio de que, aunque cometamos errores, siempre hay una oportunidad de redimirnos. El relato de la creación y la caída de Adán y Eva también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones basadas en la tentación momentánea, sin pensar en las consecuencias a largo plazo? La historia de Adán y Eva nos enseña que nuestras acciones tienen un impacto profundo, no solo en nosotros mismos, sino en las personas que nos rodean. Es una lección que trasciende el tiempo y que sigue siendo relevante hoy en día. A través de este relato, aprendemos sobre la naturaleza humana. Somos seres con libre albedrío, capaces de elegir entre el bien y el mal. La Biblia nos muestra que, aunque podemos ser tentados, también tenemos la capacidad de resistir. Adán y Eva nos recuerdan que debemos estar alertas y conscientes de nuestras decisiones, porque lo que está en juego no es solo nuestra comodidad inmediata, sino nuestro destino eterno. Es una lección que cada generación debe aprender y aplicar en su vida. Así, la creación y la caída nos introducen en el gran drama de la humanidad, el conflicto entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebeldía. Y aunque este primer acto termina en expulsión, no es el final de la historia. Dios, en su infinita gracia, promete un redentor, alguien que reparará el daño causado y abrirá las puertas a la reconciliación entre Dios y el hombre. Este es solo el comienzo de la épica historia que la Biblia tiene reservada para nosotros. Tras la expulsión de Adán y Eva del Edén, la humanidad comenzó a multiplicarse, pero junto con el crecimiento vino también la expansión del pecado. La Biblia describe un mundo lleno de violencia, corrupción y maldad. Dios, viendo la maldad creciente en los corazones humanos, decidió que el mundo debía ser purificado.
Aquí entra en escena uno de los relatos más impactantes del Antiguo Testamento, el diluvio universal. Sin embargo, incluso en medio de su decisión de juzgar a la humanidad, Dios encontró a un hombre justo entre los habitantes de la tierra, Noé. Noé era un hombre íntegro y temeroso de Dios, y por esa razón fue elegido para ser el protagonista de una nueva oportunidad para la humanidad. Dios instruyó a Noé a construir un arca, una enorme embarcación que albergaría a su familia y a 2 de cada especie de animal durante el diluvio. Este acto de obediencia de Noé es una lección poderosa sobre la importancia de la fe, ya que él confió en la palabra de Dios incluso cuando el resto de la humanidad lo ridiculizaba por construir un barco en medio de tierra seca. Su fe lo salvó, y a través de él, la humanidad fue preservada. La construcción del arca duró muchos años, durante los cuales Noé persistió a pesar de las burlas y la incredulidad de sus vecinos. Este es un ejemplo del tipo de compromiso y paciencia que a menudo se requiere en nuestra vida de fe. Dios no prometió un camino fácil, pero sí la protección para quienes confían en él. Finalmente, cuando el arca estuvo completa, Noé y su familia, junto con los animales, entraron en el arca y las puertas se cerraron. Entonces, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, que pronto se convertirían en torrentes que inundarían toda la tierra. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio cubrió la tierra, eliminando toda forma de vida fuera del arca. Es una imagen poderosa de la ira de Dios contra el pecado, pero también de su misericordia al salvar a una parte de su creación. En medio del caos del mundo exterior, Noé y su familia permanecieron seguros dentro del arca, protegidos por la obediencia de su patriarca. Este relato nos enseña que, aunque el juicio de Dios es inevitable, siempre hay un refugio para aquellos que siguen su voluntad. Después del diluvio, cuando las aguas comenzaron a descender, Noé envió un cuervo y luego una paloma para ver si había tierra seca. La paloma regresó con una rama de olivo, señal de que las aguas se habían retirado y la vida en la tierra podía comenzar de nuevo. Este símbolo del olivo sigue siendo hoy en día una representación de la paz y la esperanza. Al salir del arca, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios en agradecimiento por haber salvado a su familia. Este acto de adoración marca el comienzo de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Dios, al ver el sacrificio de Noé, hizo una promesa que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio y colocó un arco iris en el cielo como señal de ese pacto eterno. Este pacto de Dios con Noé es una muestra de su amor y fidelidad hacia la humanidad, aun cuando somos imperfectos. Nos recuerda que, aunque podemos enfrentar tiempos de juicio o pruebas, siempre hay una promesa de restauración y una nueva oportunidad para empezar de nuevo. El diluvio también representa el renacimiento y la purificación. Así como las aguas destruyeron el pecado y la maldad de la tierra, también abrieron el camino para una humanidad nueva, representada por Noé y su familia. Este ciclo de juicio y renovación se repite a lo largo de la Biblia y es un tema central en la relación de Dios con su creación. El diluvio nos enseña que, aunque el pecado tiene consecuencias graves, Dios siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad para aquellos que se arrepienten y buscan su guía. Después de la inundación, Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. A través de sus descendientes, la humanidad volvió a crecer y expandirse. Sin embargo, la historia del diluvio no solo es un relato de destrucción, sino también una historia de esperanza. Nos muestra que Dios no desea la destrucción de su creación, sino su redención. Él siempre provee una forma de salvar a aquellos que eligen caminar con Él, y el arco iris es un recordatorio visible de su gracia y misericordia. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos estado en medio de nuestras propias tormentas, sintiendo que el caos nos rodea? Al igual que Noé, debemos confiar en la protección y la guía de Dios, sabiendo que, al final de la tormenta, siempre habrá un nuevo comienzo. El diluvio es un recordatorio de que, aunque el pecado pueda arrastrarnos, siempre hay una oportunidad de redención a través de la fe y la obediencia a Dios. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y poblar la tierra. La Biblia nos cuenta que, en un principio, toda la humanidad hablaba un solo idioma y formaba una sola comunidad. Esto les permitió trabajar unidos y avanzar rápidamente en sus planes. Sin embargo, la naturaleza humana, propensa a la arrogancia,
llevó a los hombres a concebir un proyecto ambicioso, construir una torre que llegara hasta los cielos. Este sería el famoso relato de la Torre de Babel, que simboliza el deseo del hombre de igualarse a Dios. El proyecto de la Torre de Babel no era simplemente una construcción física, era un desafío directo a la autoridad de Dios. Los hombres querían construir un monumento que representara su poder y autosuficiencia, una forma de glorificarse a sí mismos en lugar de honrar al Creador. La decisión de construir la torre fue una manifestación de orgullo colectivo, una declaración de independencia de Dios. Esta actitud de autosuficiencia y arrogancia es un tema recurrente en la Biblia y siempre conduce a la caída. Dios, viendo las intenciones del corazón de los hombres, decidió intervenir para detener este acto de soberbia. Según el relato bíblico, hasta ese momento la humanidad hablaba un solo idioma, lo que les permitía colaborar sin barreras de comunicación. Para frustrar sus planes, Dios confundió sus lenguas, de modo que ya no pudieran entenderse entre ellos. Este acto de Dios no solo detuvo la construcción de la torre, sino que también marcó el comienzo de la diversidad de lenguas en el mundo. El hecho de que Dios confundiera las lenguas en Babel no fue un castigo arbitrario, sino una respuesta a la arrogancia humana. Los hombres, al no poder comunicarse entre sí, se vieron obligados a dispersarse por toda la tierra. Esto simboliza la fragmentación de la unidad humana y el alejamiento de los ideales divinos. En lugar de trabajar juntos bajo la voluntad de Dios, el orgullo llevó a la humanidad a una confusión y división, consecuencias que se sienten hasta hoy en las diferencias culturales y lingüísticas que existen en el mundo. La Torre de Babel es una advertencia contra los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Cuando intentamos construir nuestras vidas sin Dios, estamos destinados a enfrentar la confusión y la división. La humanidad, en su intento de igualarse a Dios, terminó fracasando y perdiendo la unidad que alguna vez disfrutó. Este relato nos recuerda que, aunque los seres humanos son capaces de grandes logros, esos logros no significan nada si se hacen fuera del plan y la voluntad de Dios. La dispersión de los pueblos después de Babel es también un recordatorio de la diversidad que existe en el mundo, diversidad que fue un resultado directo de la intervención divina. Cada lengua, cada cultura, es un reflejo de esa diversidad que surgió en Babel. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de la creación de Dios. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha trabajado para restaurar la unidad perdida, no a través de la uniformidad, sino a través de la reconciliación y el entendimiento mutuo. Este relato también tiene una implicación profunda en la historia de la redención. Si bien en Babel Dios dispersó a los pueblos, en el Nuevo Testamento, el evento de Pentecostés marca el comienzo de la reunificación espiritual de la humanidad. En Pentecostés, los apóstoles comenzaron a hablar en diversas lenguas y personas de todas las naciones podían entender el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Este es un símbolo poderoso de cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, busca sanar las divisiones creadas por el pecado. A nivel personal, la historia de la Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias intenciones y motivaciones. ¿Estamos buscando glorificarnos a nosotros mismos o estamos buscando honrar a Dios con nuestras vidas? La torre que construimos en nuestros corazones puede ser una metáfora de nuestro propio orgullo y deseo de autosuficiencia. El llamado de la Biblia es claro: debemos derribar nuestras torres internas y permitir que Dios sea el fundamento de todo lo que hacemos. En resumen, la Torre de Babel no es solo una historia sobre el origen de las lenguas, sino una advertencia sobre los peligros de la soberbia y el deseo de control. Nos recuerda que, aunque somos capaces de grandes cosas, sin Dios, esas cosas carecen de verdadero valor. La dispersión de las lenguas es un símbolo de las consecuencias del pecado, pero también es una oportunidad para que aprendamos a apreciar la diversidad como parte del plan de Dios para la humanidad. Al final, la verdadera unidad solo se logrará cuando volvamos a depender completamente de Dios. Tras la dispersión en Babel, la Biblia introduce una nueva figura central en la historia de la humanidad: Abraham. Dios eligió a Abraham para ser el patriarca de un pueblo que sería diferente a todos los demás. A través de Abraham, Dios haría un pacto eterno, prometiendo bendiciones no solo para él, sino para todas las naciones a través de su descendencia. Este pacto marca el comienzo de una relación especial entre Dios y el pueblo que más tarde se conocería como Israel, el pueblo elegido. Dios se le apareció a Abraham y le dio una instrucción clara:
deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Esta llamada a dejar todo atrás fue un acto de fe monumental por parte de Abraham. Él obedeció sin saber exactamente a dónde iba, confiando completamente en la promesa de Dios. Este acto de obediencia incondicional es una de las razones por las que Abraham es considerado el padre de la fe en varias tradiciones religiosas. El pacto que Dios hizo con Abraham incluía varias promesas. Dios prometió que haría de Abraham una gran nación, que lo bendeciría y que su nombre sería engrandecido. Además, le prometió la tierra de Canaán, una tierra fértil y próspera, como herencia para sus descendientes. A pesar de que en ese momento Abraham no tenía hijos, Dios le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo o la arena del mar. Este pacto fue sellado con un sacrificio, un símbolo de la solemnidad y la eternidad de la promesa de Dios. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó múltiples desafíos que pusieron a prueba su fe. Uno de los más grandes fue el tiempo de espera para el cumplimiento de la promesa de un hijo. Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no habían podido tener hijos, lo que hacía parecer imposible la promesa de Dios. A pesar de sus dudas y debilidades, Abraham siguió confiando en Dios. Y finalmente, en su vejez, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. La historia de Abraham y su fe culmina en un momento de prueba extrema, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. Este evento es uno de los más impactantes y misteriosos de la Biblia. Dios había prometido que Isaac sería el medio por el cual se cumplirían las promesas de una gran descendencia, pero ahora le pedía a Abraham que lo entregara en sacrificio. Sin embargo, Abraham, una vez más, mostró una fe inquebrantable, confiando en que Dios era capaz de cumplir su promesa incluso si significaba perder a su hijo. Justo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel del Señor lo detuvo, y en lugar de Isaac, se proveyó un carnero para el sacrificio. Este acto no solo probó la fe de Abraham, sino que también fue una prefiguración de cómo Dios proveería un sacrificio en lugar de la humanidad en el futuro. La disposición de Abraham para obedecer a Dios en todo momento es un ejemplo de lo que significa tener una fe verdadera, una fe que no se tambalea ante las circunstancias más difíciles. El pacto de Dios con Abraham no solo afectó a su vida, sino que tuvo implicaciones para toda la humanidad. Dios le prometió que a través de su descendencia, todas las naciones serían bendecidas. Esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, descendiente de Abraham, trae la salvación no solo a los judíos, sino a todo el mundo. A través de la fe en Cristo, las personas de todas las naciones pueden participar en las bendiciones del pacto de Abraham. El ejemplo de Abraham es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan? ¿Confiamos en sus promesas incluso cuando las circunstancias parecen imposibles? Abraham no era perfecto, pero su disposición a obedecer a Dios, a pesar de sus dudas y miedos, lo convirtió en un amigo de Dios y en el padre de muchas naciones. Su vida es una lección de que la verdadera fe requiere obediencia y confianza total en la palabra de Dios. El pacto de Dios con Abraham es una pieza fundamental de la narrativa bíblica. A través de este pacto, vemos el carácter de Dios como un ser fiel, que cumple sus promesas, incluso cuando los seres humanos no lo merecen. Y aunque el pacto con Abraham fue específico para su descendencia física, a través de Jesucristo, las bendiciones de ese pacto se han extendido a toda la humanidad. Esta historia nos recuerda que la fe y la obediencia siempre son recompensadas por Dios, y que sus promesas nunca fallan, sin importar el tiempo que tarden en cumplirse. Después del tiempo de Abraham, la descendencia del patriarca continuó creciendo hasta convertirse en una nación considerable. Sin embargo, la historia toma un giro cuando los descendientes de Abraham, también conocidos como los israelitas, se encuentran viviendo en Egipto, primero como huéspedes, pero con el tiempo como esclavos bajo la opresión de los faraones. Aquí es donde entra en escena Moisés, uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Moisés fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida. El relato de Moisés comienza de manera dramática. Nació en un momento en que el faraón ordenó que todos los bebés varones israelitas fueran asesinados para controlar el crecimiento de la población hebrea. Para salvar su vida, su madre lo puso en una canasta que dejó a la deriva en el río Nilo, donde fue encontrado por la hija del faraón.
Así, Moisés creció en la corte egipcia, educado como un príncipe, pero siempre consciente de sus raíces hebreas. Este inicio extraordinario presagiaba el papel crucial que desempeñaría en la liberación de su pueblo. A medida que Moisés creció, comenzó a identificarse más con los sufrimientos de su pueblo. Un día, al ver a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo, Moisés intervino y mató al capataz. Temiendo las consecuencias, huyó al desierto de Madián, donde comenzó una nueva vida como pastor. Sin embargo, Dios no había terminado con él. Mientras cuidaba las ovejas de su suegro, Moisés tuvo una experiencia sobrenatural que cambiaría el curso de su vida, el encuentro con la zarza ardiente. Desde esa zarza, Dios lo llamó a liberar a su pueblo. Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente y le reveló su plan. Debía regresar a Egipto y pedir al faraón que liberara a los israelitas. Aunque Moisés se mostró reacio, dudando de su capacidad para llevar a cabo tal misión, Dios le aseguró que estaría con él en todo momento. Este llamado divino no solo marcó el inicio del ministerio de Moisés, sino que también es un recordatorio de cómo Dios elige a personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. Moisés aceptó el desafío, sabiendo que no estaba solo. Al regresar a Egipto, Moisés enfrentó una resistencia considerable por parte del faraón. Dios había advertido a Moisés que el corazón del faraón sería endurecido, lo que provocó que se necesitaran varios milagros y plagas para convencerlo de liberar a los israelitas. Así, comenzaron las famosas 10 plagas de Egipto, cada una más devastadora que la anterior. Desde la transformación del agua del Nilo en sangre hasta la muerte de los primogénitos, estas plagas demostraron el poder de Dios sobre la naturaleza y la voluntad humana. La plaga más devastadora fue la 10ª y última, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Antes de que esta plaga cayera, Dios instruyó a los israelitas a marcar sus puertas con la sangre de un cordero, para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a sus hijos. Este evento es conocido como la Pascua, una festividad que los judíos continúan celebrando hoy en día para conmemorar su liberación de la esclavitud. Finalmente, tras esta última plaga, el faraón cedió y permitió que los israelitas se fueran, pero la historia no termina aquí. El éxodo del pueblo israelita fue un acontecimiento monumental. Con Moisés a la cabeza, los israelitas salieron de Egipto en masa, rumbo a la tierra prometida. Sin embargo, pronto enfrentaron una nueva prueba cuando el faraón cambió de opinión y envió a su ejército para traerlos de vuelta. Los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, y fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más grandes de la Biblia. Dios dividió las aguas del mar para que su pueblo pudiera cruzar en seco. Este milagro es un símbolo del poder liberador de Dios y su fidelidad a su pueblo. Una vez al otro lado del Mar Rojo, los israelitas comenzaron su travesía por el desierto, una etapa crucial en su historia como nación. Aunque Dios los había liberado de la esclavitud, el viaje hacia la tierra prometida no fue fácil. El desierto se convirtió en un tiempo de pruebas y aprendizaje, donde los israelitas enfrentaron dificultades como la falta de agua y comida. Sin embargo, en cada situación, Dios proveyó milagrosamente. Desde el maná que caía del cielo hasta el agua que brotaba de una roca, Dios continuó demostrando su cuidado y provisión. El clímax de la travesía por el desierto llegó en el monte Sinaí, donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, el corazón de la ley que regiría la vida del pueblo de Israel. Estos mandamientos no solo eran normas para vivir, sino también una reafirmación del pacto entre Dios y su pueblo. A través de ellos, Dios estableció una relación de pacto que definía a los israelitas como su pueblo elegido. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, se convirtió en una figura central no solo en la historia de Israel, sino también en la historia de la fe cristiana y judía. Si estás disfrutando de esta fascinante historia de la Biblia y quieres seguir descubriendo más acerca de los relatos que han transformado la vida de millones de personas, no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale clic a la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios, donde seguiremos explorando juntos las enseñanzas más profundas de este increíble libro. Además, déjame un comentario aquí abajo contándome cuál de estas historias ha resonado más contigo hasta ahora. Estoy deseando saber tu opinión. Después de la travesía por el desierto y la entrega de los 10 mandamientos, los israelitas finalmente se prepararon para entrar en la tierra prometida, Canaán, bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés.
Este fue un momento clave en la historia de Israel, ya que el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham estaba a punto de realizarse. Sin embargo, la conquista de Canaán no sería una tarea sencilla. La tierra estaba habitada por poderosas naciones que los israelitas tendrían que derrotar para poder establecerse allí. La misión de Josué era guiar al pueblo a través de estas difíciles batallas con la ayuda de Dios. La entrada a la tierra prometida comenzó con el cruce del río Jordán, un evento que, al igual que el cruce del Mar Rojo, fue acompañado por un milagro. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza tocaron las aguas del río, el Jordán se detuvo, permitiendo que todo el pueblo cruzara en seco. Este milagro no solo confirmó a Josué como el líder elegido por Dios, sino que también reafirmó la presencia de Dios entre su pueblo, mostrándoles que, aunque Moisés ya no estaba, Dios seguiría guiándolos. Uno de los episodios más conocidos de la conquista de Canaán es la batalla de Jericó. Dios dio instrucciones específicas a Josué para que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. En el 7º día, debían marchar 7 veces, tocar las trompetas y gritar. Obedeciendo estas instrucciones, las murallas de Jericó se derrumbaron milagrosamente, permitiendo a los israelitas conquistar la ciudad. Esta victoria inicial fue una clara señal de que Dios estaba con ellos y de que la victoria no dependería solo de su fuerza militar, sino de la obediencia a las órdenes divinas. Sin embargo, la conquista de Canaán no fue siempre fácil. Después de la victoria en Jericó, los israelitas enfrentaron una derrota en Ai debido a un acto de desobediencia por parte de uno de los suyos. Acán, un israelita, había tomado objetos consagrados que debían ser entregados a Dios, lo que provocó la ira divina. Esta derrota fue una advertencia para el pueblo de que debían seguir estrictamente las instrucciones de Dios si querían tener éxito en la conquista. Tras confesar su pecado y ser castigado, los israelitas volvieron a derrotar a Ai bajo la dirección de Josué. La campaña de Josué continuó con la conquista de varias ciudades cananeas, un proceso que se extendió por varios años. Cada batalla fue una oportunidad para que los israelitas confiaran en Dios y aprendieran a depender de Él para obtener la victoria. La Biblia deja claro que, aunque el pueblo de Israel estaba en guerra, Dios estaba dirigiendo cada paso, asegurándose de que su promesa a Abraham de darles la tierra de Canaán se cumpliera. Al final de la campaña, una gran parte de la tierra prometida había sido conquistada y el pueblo de Israel comenzó a asentarse en sus nuevas tierras. Uno de los temas recurrentes en la historia de Josué es la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. Desde el cruce del Jordán hasta las batallas contra las naciones cananeas, Josué siempre buscó la guía divina antes de actuar. Este modelo de liderazgo es un recordatorio para nosotros hoy de que, cuando enfrentamos desafíos, debemos buscar primero la dirección de Dios y confiar en sus promesas. La historia de Josué muestra que, aunque las batallas pueden ser intensas, con Dios a nuestro lado, la victoria está asegurada. Al final de su vida, Josué reunió al pueblo de Israel y les recordó la fidelidad de Dios a lo largo de su historia. Les hizo una advertencia solemne: debían elegir a quién servirían. Escoged hoy a quién serviréis, les dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas palabras finales de Josué resuenan como un llamado a la decisión personal. Cada persona debía decidir si continuaría siguiendo a Dios o si se desviaría hacia los ídolos y dioses de las naciones circundantes. Esta elección es un tema central no solo en la vida de Israel, sino también en la vida cristiana. La historia de Josué es una historia de fe, obediencia y valentía. Desde su juventud, cuando fue uno de los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán, Josué mostró una fe inquebrantable en la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. A lo largo de su vida, esa fe no solo lo mantuvo firme en medio de las batallas, sino que también inspiró a todo el pueblo de Israel a confiar en el poder de Dios. Josué es un ejemplo de liderazgo basado en la dependencia total de Dios y en la convicción de que, con Él, todas las cosas son posibles. La conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué no fue solo una victoria militar, sino también una victoria espiritual. A través de cada batalla y cada desafío, Dios estaba enseñando a su pueblo a confiar en Él y a depender de su dirección. Aunque la historia de Josué termina con la conquista de gran parte de la tierra prometida, el llamado a la obediencia y la fidelidad que él hizo al final de su vida sigue siendo relevante para todos aquellos que buscan caminar con Dios hoy en día.
La vida de Josué nos recuerda que el éxito en cualquier área de la vida comienza con la fe y la obediencia a Dios. Después de la muerte de Josué, Israel se encontró en una situación delicada. Aunque habían conquistado gran parte de la tierra prometida, todavía quedaban naciones cananeas en la región y el pueblo de Israel no había terminado de establecerse completamente. Además, ya no tenían un líder como Moisés o Josué que los guiara. Este periodo de incertidumbre dio lugar a lo que se conoce como la era de los jueces, un tiempo en el que Dios levantaba líderes temporales, llamados jueces, para rescatar a Israel de sus enemigos y devolverlos al camino correcto. El libro de los jueces relata una serie de ciclos repetitivos de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. El pueblo de Israel, una y otra vez, se alejaba de Dios, adorando a los ídolos de las naciones vecinas. Como consecuencia de su desobediencia, Dios permitía que sus enemigos los oprimieran. Sin embargo, cada vez que el pueblo clamaba a Dios en busca de ayuda, Él levantaba un juez para liberarlos de sus opresores. Este ciclo de desobediencia y redención se repite a lo largo del libro, mostrando la paciencia de Dios, pero también las consecuencias del pecado. Uno de los jueces más conocidos es Gedeón, quien fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Gedeón, al principio, dudó de su capacidad para llevar a cabo tal misión, incluso pidiendo varias señales para asegurarse de que realmente era la voluntad de Dios. Sin embargo, una vez convencido, Gedeón lideró a un pequeño ejército de 300 hombres contra un ejército madianita mucho mayor y obtuvo una victoria milagrosa, gracias a la estrategia divina. Este relato muestra que Dios no necesita grandes números para traer la victoria, solo necesita personas dispuestas a confiar en él. Otro juez destacado es Sansón, conocido por su gran fuerza física. Sansón fue llamado desde su nacimiento para ser un nazareo, alguien consagrado a Dios, y su fuerza sobrenatural estaba ligada a su voto de no cortarse el cabello. A lo largo de su vida, Sansón libró batallas contra los filisteos, enemigos constantes de Israel. Sin embargo, a pesar de su fuerza, Sansón tenía debilidades personales y finalmente fue traicionado por Dalila, quien descubrió el secreto de su fuerza y lo entregó a los filisteos. A pesar de su caída, Sansón fue redimido al final de su vida, cuando derribó el templo filisteo, sacrificándose para destruir a sus enemigos. Cada uno de los jueces de Israel tenía sus propias fortalezas y debilidades, pero lo que los unía era que fueron instrumentos de Dios para traer liberación en tiempos de crisis. Sin embargo, a pesar de las repetidas liberaciones, el pueblo de Israel continuó cayendo en la idolatría y la desobediencia. El patrón de los jueces es un recordatorio de la tendencia humana a apartarse de Dios, incluso después de haber experimentado su misericordia y liberación. Esta época es un espejo de nuestras propias vidas, donde a menudo necesitamos múltiples oportunidades para aprender las lecciones que Dios nos enseña. El ciclo de los jueces también revela algo importante sobre el carácter de Dios, su paciencia y misericordia. A pesar de que Israel constantemente fallaba y caía en la idolatría, Dios nunca los abandonó. Siempre estuvo dispuesto a responder a su clamor y a enviar un juez para rescatarlos. Esta paciencia divina es un recordatorio para nosotros de que, aunque podemos alejarnos de Dios, Él siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta cuando nos arrepentimos y clamamos por su ayuda. Uno de los jueces más inspiradores es Débora, una profetisa y líder militar que guió a Israel a la victoria sobre el ejército de Jabín, rey de Canaán. Débora es un ejemplo de cómo Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su género o posición en la sociedad, para cumplir sus propósitos. Bajo su liderazgo, Israel experimentó una victoria decisiva, y ella es recordada no solo por su valentía, sino también por su sabiduría y capacidad para escuchar la voz de Dios. Débora es un modelo de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden conducir a la victoria. El periodo de los jueces también nos muestra la necesidad de un liderazgo constante. Cada vez que un juez moría, el pueblo volvía a caer en el pecado. Esto sugiere que Israel necesitaba no solo líderes temporales, sino un rey que pudiera guiarlos de manera constante. Este deseo de un rey finalmente llevaría al establecimiento de la monarquía en Israel, primero con el rey Saúl y luego con el rey David. Sin embargo, el libro de los jueces también nos enseña que, en última instancia, Dios es el verdadero líder de su pueblo, y cualquier liderazgo humano debe estar subordinado a su autoridad.
La era de los jueces es una advertencia y una lección sobre la importancia de la obediencia a Dios. Israel experimentó repetidamente las consecuencias del pecado, pero también experimentó la gracia y la misericordia de Dios. A lo largo de este periodo, Dios mostró su disposición a perdonar y restaurar a su pueblo, incluso cuando caían en la idolatría una y otra vez. La historia de los jueces nos desafía a romper con los ciclos de desobediencia en nuestras propias vidas y a buscar una relación más profunda y constante con Dios. Con el final de la era de los jueces, el pueblo de Israel comenzó a demandar un rey que pudiera gobernarlos y unificar a la nación. A pesar de que Dios era su rey, Israel insistió en tener un monarca humano para ser como las otras naciones. Dios, aunque reticente, accedió a su petición y permitió que Samuel ungiera a Saúl como el primer rey de Israel. Así comenzó la monarquía en Israel, un periodo que traería tanto grandes victorias como profundos desafíos espirituales para la nación. El reinado de Saúl comenzó bien, con victorias militares que consolidaron su posición como líder de Israel. Sin embargo, a medida que su reinado avanzaba, Saúl comenzó a desobedecer las instrucciones directas de Dios, lo que lo llevó a ser rechazado por Dios como rey. La desobediencia de Saúl culminó en un evento clave, cuando, en lugar de esperar a Samuel para ofrecer sacrificios, tomó el asunto en sus propias manos, actuando fuera de la voluntad divina. Este acto de impaciencia y orgullo selló su destino, y Dios decidió levantar a un nuevo rey para Israel. El sucesor de Saúl fue David, un joven pastor que inicialmente no parecía tener las características de un rey. Sin embargo, Dios vio en David un corazón conforme a su voluntad. La historia de David comenzó a ganar protagonismo cuando, siendo aún muy joven, derrotó al gigante Goliat en una batalla que demostraría que la fuerza física no era tan importante como la fe en Dios. La victoria de David no solo trajo gloria a su nombre, sino que también le aseguró un lugar central en la historia de Israel. El reinado de David es recordado como el periodo más glorioso de Israel. Aunque no estuvo exento de dificultades, David consolidó el reino, expandió su territorio y estableció Jerusalén como la capital. Más importante aún, David tenía una profunda relación con Dios. Sus salmos, muchos de los cuales se encuentran en la Biblia, reflejan un corazón que adoraba y confiaba en Dios, incluso en los momentos más oscuros de su vida. David también recibió una promesa especial de Dios, que su linaje permanecería para siempre y de su descendencia vendría el Mesías. A pesar de ser un rey según el corazón de Dios, David no fue perfecto. Uno de los episodios más oscuros de su vida fue su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías, para encubrir su pecado. Este acto trajo graves consecuencias sobre la vida de David y su familia, marcando una serie de tragedias personales que afectaron su reinado. Sin embargo, David se arrepintió sinceramente y Dios lo perdonó. Este arrepentimiento sincero es un ejemplo poderoso de cómo, a pesar de nuestros errores, Dios está dispuesto a perdonar cuando buscamos su misericordia de corazón. Después de la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono. Salomón es recordado como el rey más sabio de Israel. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y gloria. Salomón utilizó su sabiduría para establecer un reino próspero y estable. Uno de sus logros más significativos fue la construcción del templo en Jerusalén, un lugar donde se adoraría a Dios y que se convertiría en el centro espiritual de Israel. Aunque Salomón comenzó su reinado con gran sabiduría, a medida que envejeció, se apartó de los caminos de Dios. Se casó con muchas mujeres extranjeras, quienes lo desviaron hacia la adoración de otros dioses. Esta idolatría trajo grandes problemas a Israel, y aunque el reino permaneció unido bajo su reinado, las semillas de la división ya habían sido plantadas. La vida de Salomón nos enseña que, aunque la sabiduría y las bendiciones son dones maravillosos, debemos permanecer fieles a Dios hasta el final, o corremos el riesgo de perderlo todo. El legado de Salomón es uno de contrastes. Por un lado, su sabiduría y el esplendor de su reinado lo hicieron famoso en todo el mundo antiguo. Su reinado es recordado como un tiempo de paz y prosperidad para Israel. Pero, por otro lado, su infidelidad espiritual trajo graves consecuencias para la nación.
A su muerte, el reino se dividió en dos, el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad y eventual caída de ambos reinos. La historia de Saúl, David y Salomón ofrece valiosas lecciones sobre el liderazgo, la fe y las consecuencias del pecado. Aunque estos reyes fueron ungidos por Dios y realizaron grandes obras, cada uno enfrentó sus propias luchas con el pecado y la desobediencia. La vida de David, en particular, destaca por su profunda fe y arrepentimiento, lo que le permitió mantener su relación con Dios a pesar de sus fallos. En cambio, Saúl y Salomón sirven como advertencias de los peligros de la desobediencia y el alejamiento de Dios. A través de sus historias, aprendemos que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la obediencia y la humildad. Con la división del reino después de la muerte de Salomón, tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, experimentaron periodos de inestabilidad política, moral y espiritual. En medio de este caos, Dios levantó a los profetas, hombres y mujeres que hablaron en su nombre, advirtiendo a los reyes y al pueblo sobre las consecuencias de su pecado y llamándolos al arrepentimiento. Entre los profetas más conocidos están Isaías, Jeremías, Ezequiel y Amós, quienes no solo denunciaron la injusticia y la idolatría, sino que también proclamaron mensajes de esperanza y redención. Los profetas desempeñaron un papel crucial en la historia de Israel. Fueron la voz de Dios en tiempos de apostasía, recordándole al pueblo su pacto con Dios y las bendiciones que recibirían si obedecían, así como las maldiciones si continuaban en su desobediencia. A pesar de sus advertencias, el pueblo y sus líderes a menudo ignoraron a los profetas, lo que finalmente condujo a la destrucción de ambos reinos. El reino del norte, Israel, cayó primero, siendo conquistado por los asirios en el año 722 a.C., y el reino del sur, Judá, fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. El exilio fue un momento devastador para el pueblo de Israel. Jerusalén, la ciudad santa, fue destruida y el templo de Salomón, que había sido el centro de su vida religiosa, fue arrasado. Muchos israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, donde enfrentaron la dura realidad de vivir en una tierra extranjera lejos de su hogar y de su lugar de adoración. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, Dios no los abandonó. A través de los profetas, especialmente Jeremías y Ezequiel, Dios prometió que el exilio no sería el final de su pueblo. El profeta Isaías, en particular, es conocido por sus poderosos mensajes de esperanza. Aunque advertía del juicio venidero, Isaías también profetizó sobre la llegada de un Mesías, un Salvador que redimiría a Israel y traería la paz al mundo. En Isaías 53 se describe al Mesías como un siervo sufriente que cargaría con los pecados de la humanidad, una profecía que los cristianos creen que se cumplió en la vida y muerte de Jesucristo. Este mensaje de un futuro redentor dio esperanza al pueblo de Israel en medio de su sufrimiento. Otro de los profetas que trajo consuelo durante el exilio fue Ezequiel, quien tuvo visiones impactantes sobre la restauración de Israel. Una de las más conocidas es la visión del Valle de los Huesos Secos, en la cual Ezequiel ve cómo Dios trae a la vida un ejército de huesos secos, simbolizando la restauración de Israel como una nación viva y poderosa. Esta visión ofrecía esperanza a los exiliados, asegurándoles que Dios tenía el poder de resucitar su nación y devolverles la vida y la prosperidad. El profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue uno de los más activos durante el asedio de Jerusalén y el comienzo del exilio. Aunque su mensaje fue principalmente de advertencia, también proclamó una promesa importante: Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, uno que sería diferente del pacto mosaico. En este nuevo pacto, Dios escribiría su ley en los corazones de las personas y todos conocerían a Dios de una manera personal y profunda. Este nuevo pacto también es visto por los cristianos como una referencia a la obra redentora de Cristo. A pesar de la devastación del exilio, hubo un retorno. En el año 538 a.C., el rey Ciro de Persia permitió que los israelitas regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo. Este retorno fue un momento de gran alegría, pero también de desafíos, ya que los israelitas tuvieron que reconstruir no solo su ciudad, sino también su identidad como pueblo de Dios. Los libros de Esdras y Nehemías describen este periodo de reconstrucción, incluyendo la reedificación del templo y los esfuerzos por restaurar la observancia de la ley de Dios.
Aunque el retorno del exilio trajo nuevas esperanzas, Israel nunca volvió a ser la nación poderosa que había sido bajo David y Salomón. Permanecieron bajo el dominio de potencias extranjeras, primero bajo los persas, luego los griegos y, finalmente, los romanos. Sin embargo, el pueblo de Israel mantuvo viva la esperanza de la venida del Mesías, un Salvador que establecería un reino eterno. Esta expectativa mesiánica se convirtió en el foco central de la fe judía, y muchos judíos esperaban que el Mesías restaurara la gloria de Israel y trajera la paz al mundo. La historia de los profetas y el exilio es una historia de juicio y esperanza. A través de los profetas, Dios mostró su justicia al castigar el pecado, pero también su misericordia al prometer una redención futura. El exilio fue una consecuencia del pecado de Israel, pero también fue un periodo en el que el pueblo de Dios aprendió a depender más profundamente de Él y a esperar con ansias el cumplimiento de sus promesas. Este tiempo de sufrimiento preparó el camino para la llegada de Jesús, el Mesías, quien traería la salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. A lo largo de este increíble viaje a través de la Biblia, hemos visto cómo Dios ha trabajado en la historia de la humanidad desde la creación hasta las promesas de redención futura. Desde Adán y Eva en el jardín del Edén, pasando por la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, hasta los reinados de David y Salomón, la Biblia nos muestra cómo Dios constantemente busca restablecer una relación con su creación y guiarnos hacia una vida de propósito y plenitud. Esta narrativa no es solo antigua, es una historia que sigue viva y relevante para nuestras vidas hoy en día. Uno de los temas más importantes que podemos aprender de la Biblia es que, a pesar de nuestros fracasos y errores, Dios siempre ofrece oportunidades de redención. Las historias que hemos explorado no solo nos enseñan sobre personajes históricos, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Así como Dios dio una segunda oportunidad a Adán y Eva, a los israelitas después del Éxodo y a los reyes de Israel, también está dispuesto a extender su gracia y misericordia a cada uno de nosotros si abrimos nuestros corazones a Él. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo nos afecta personalmente esta gran historia? La Biblia no es solo un libro para leer o estudiar, es un llamado a la acción. A través de sus páginas, Dios nos invita a vivir una vida que refleje su amor y justicia, una vida de fe y obediencia. Así como Abraham, Moisés, David y los profetas, tú también estás llamado a ser parte de la historia de Dios. La Biblia no es solo la historia de Israel, es la historia de la humanidad y tú tienes un papel en ella. Como hemos visto, las promesas de Dios se cumplieron a lo largo de la historia, desde la liberación de los israelitas de Egipto hasta el regreso del exilio en Babilonia. Sin embargo, la historia bíblica también nos apunta a un cumplimiento final, la llegada de Jesucristo. A través de Él, Dios ofrece la posibilidad de reconciliarnos completamente con Él y vivir en libertad. La Biblia termina con la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni muerte, y donde viviremos en perfecta armonía con Dios. Mi invitación para ti hoy es que no solo veas este video como una simple narración de la Biblia, sino como una oportunidad para profundizar en tu relación con Dios. Ya sea que estés comenzando tu camino de fe o que hayas estado en él durante años, siempre hay más que aprender, más maneras de crecer y más formas de experimentar el amor de Dios. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y dirección, y mi deseo es que este video te inspire a seguir explorando sus enseñanzas y aplicarlas en tu vida diaria. Si te ha intrigado este recorrido por la Biblia y deseas aprender más, te animo a que sigas investigando, leyendo y compartiendo lo que descubres. La Biblia está llena de historias, pero también está llena de respuestas a las preguntas más profundas de la vida. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? A medida que sigas explorando la palabra de Dios, encontrarás que no solo estás aprendiendo sobre el pasado, sino también descubriendo verdades eternas que te ayudarán a vivir con propósito hoy. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo los personajes bíblicos enfrentaron desafíos similares a los que nosotros enfrentamos hoy. La incertidumbre, el miedo, el fracaso y la búsqueda de dirección son temas comunes a lo largo de la historia bíblica y son experiencias comunes para todos nosotros. Pero lo más importante que podemos aprender de estas historias es que Dios siempre está presente, guiando, proveyendo y ofreciendo esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Lo que hizo por ellos, lo hará por ti, así que te dejo con este desafío:
no dejes que esta sea solo una historia que escuchaste una vez. Toma lo que has aprendido y permite que transforme tu vida. Si hay algo que Dios te ha estado llamando a hacer, este es el momento de dar ese paso de fe. Si hay algo que necesitas entregar a Dios, ahora es el momento de hacerlo. La historia de la Biblia no ha terminado, todavía se está escribiendo en tu vida, y tú tienes el poder de ser parte de ella si eliges seguir a Dios. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia completa de la Biblia. Espero que haya sido una experiencia enriquecedora y que te haya inspirado a profundizar en tu fe. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan aprender más sobre esta asombrosa historia. Que Dios te bendiga y te guíe en tu caminar diario. Nos vemos en el próximo video.